Bien. Bienvenido entonces a nuestra cuarta y última mesa en este seminario sobre Jean-Luc Marion. Iniciamos con el doctor Stefan Binolo, quien es doctor en filosofía por la Universidad Michel Montaigne de Burdeos y en teología por la Universidad de Estrasburgo. Además, es especialista en filosofía francesa, como Sartre, Girard, Derrida, Badiou, Marion, y filosofía precrítica del siglo XVII, como Descartes, Spinoza, Hobbes, Malebranche y Pascal. Además, es miembro del comité editorial en revistas de Canadá, Colombia y Costa Rica, y actualmente es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos por estar aquí. Quiero primero agradecer al profesor Francisco Novoa por la invitación. Siempre es un placer para mí venir a hablarles un poquito de la filosofía de Marion. Y justamente hoy, como tenemos un tiempo relativamente corto para hablar de la fenomenología de la donación, quisiera intentar presentarles uno de los puntos que a mí más me interesa acerca de esta fenomenología, que es justamente su gesto filosófico. Es decir, no creo, es lo que voy a intentar explicar hoy, que la fenomenología de la donación, tal como la piensa Marion, sea un pequeño aporte más al edificio de la filosofía, sino que es una verdadera revolución dentro del mismo gesto de lo que significa hacer filosofía. Y es lo que voy a intentar precisar hoy. Y para hacer esto, quisiera primero notar que existe dentro del campo filosófico, de manera tradicional y de manera clásica, un papel muy importante, tal vez excesivo, tal vez exorbitante, del papel de la visión. Y el hecho que la filosofía se haya pensado como cierta manera de ver o con algo vinculado con el ojo, pues es algo que podemos ver justamente a lo largo de toda la historia de la metafísica. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que dentro de la misma caverna de Platón, pues cuando el filósofo logra liberarse de sus cadenas para salir hacia el sol, pues literalmente llega un momento en el cual ve la verdad? Se acordarán también que en la segunda de las meditaciones de Descartes, cuando el mismo Descartes describe su proyecto filosófico, él dice explícitamente que hacer filosofía es intentar levantar los velos que nos obstaculizan el acceso a la realidad para poder verla, cito, desnuda, tal como si toda filosofía fuese también habitada por un pequeño gesto pornográfico del deseo de ver a la realidad desnuda. Y esto obviamente también sigue existiendo como fantasía dentro de la fenomenología más contemporánea, pues con todo el uso que hace la fenomenología del concepto de intuición, que en su misma etimología, pues es obviamente un ver. Así que nos hemos acostumbrado a lo largo de la historia de la filosofía que nuestra relación con la verdad tenía que pasar por algún tipo de visión. Es decir, y eso obviamente es lo que fundamenta toda la historia de la metafísica, con lo que Derrida denunció como la famosa metafísica de la presencia. Y de ahí que para muchos, pues el filósofo siempre se haya pensado como una especie de maestro de pintura, es decir, alguien que nos enseña a ver ciertas cosas que sin él no podríamos ver. Pues uno de los gestos tal vez más importantes de la fenomenología de la donación, y probablemente sobre este camino podemos ver que Marion fue primero estudiante y después colega de Derrida en la Escuela Normal Superior de París, pues es que justamente vamos a ver en la fenomenología de la donación una ruptura con esta idea del filósofo como maestro de pintura para pasar al contrario al problema de la filosofía ya no como algo visual, sino como algo discursivo. Es decir, ya no el filósofo que nos enseña a ver, sino el filósofo que nos enseña a escuchar. Es decir, pasamos del modelo visual de la filosofía al modelo auditivo de la filosofía. Y por esta razón vamos, o para intentar explicar eso,
vamos a tener que darnos un pequeño salto hoy por el problema de la estética en la filosofía de Marion. Y obviamente vamos a tener que darnos ese salto por la estética y de cierta manera es casi evidente que debamos darnos un salto por la estética en fenomenología, puesto que si la fenomenología debe estudiar la modalidad según la cual se dan o se presentan los fenómenos, pues obviamente la modalidad según la cual algo se presenta o se representa, pues tal vez sea la estética que deba hablarnos de esos problemas de presentación y de representación. Y para poder analizar este problema de lo visible, de lo que se da o de lo que se presenta en Marion, para intentar romper con el paradigma visual, pues voy a intentar presentarles todo el problema de lo invisible en la filosofía de Marion, o de manera más precisa, el problema de los invisibles en la filosofía de Marion, puesto que me parece que uno de los puntos más importantes de Marion es justamente entender que lo visible, o más bien dicho, lo invisible no es lo contrario de lo visible, sino que lo invisible tal vez sea una de las modalidades posibles de lo visible. Y vamos a tener que distinguir en Marion tres momentos diferentes o tres modalidades diferentes de lo invisible. Primero, dentro de la fenomenología común, lo invisible como tal. Dentro del campo de la estética existe, o Marion retoma, el concepto de invisto para distinguirlo claramente del concepto de invisible. Y en el campo amoroso y teológico, pues también les comentaré algo acerca del concepto de lo que propongo llamar lo inexistente, para distinguirlo de lo no existente. Hay entonces tres modalidades diferentes de lo invisible en la fenomenología de la donación. Y todos bien entendemos que dentro del campo de la visibilidad común o de la percepción común, lo invisible tiene un papel muy importante que jugar. Y vamos a encontrar la presencia de lo invisible en los fenómenos comunes como mínimo a tres niveles diferentes. Primero, para que yo pueda percibir algo según las reglas de la visibilidad común, necesito que exista entre mi ojo y el objeto que quiero percibir un espacio físico que es literalmente invisible. Sin este espacio físico no existiera absolutamente ninguna visibilidad. El segundo lugar en el cual aparece lo invisible en la visibilidad común es en lo que Husserl llamó, en una sola palabra, la apercepción, o más bien dicho, la apresentación, o lo apresentado. Husserl, en las meditaciones cartesianas, ya había señalado que cualquier presentación de un fenómeno que se da a nosotros es una especie de mezcla entre lo que se nos presenta y lo que permanece de manera necesaria absolutamente apresentado. Si yo percibo la fachada de la Catedral de Notre Dame, pues de manera necesaria significa que su parte trasera me permanece invisible, es decir, apresentada. Y por mucho que yo me dé la vuelta a la catedral, si de repente su parte posterior se me hace visible, es que la fachada habrá pasado dentro del campo de lo apresentado. Así que, segundo momento de lo invisible en la visibilidad común, pues el concepto de apresentación. Para que algo me pueda aparecer, otras cosas deben permanecer absolutamente invisibles. Y hay una tercera intervención del concepto de invisible en la visibilidad común, que es obviamente el concepto. Para que yo pueda percibir algo, debo disponer previamente del concepto que me permite significarlo y que me permite cercar dentro del concepto toda la intuición hilética que se da a mí. ¿Se acuerdan? Es la famosa experiencia de la segunda de las meditaciones metafísicas de Descartes, cuando Descartes está sobre un balcón y dice: veo pasar a hombres por la calle.
y dice, no, no, en realidad no es que yo vea pasar a hombres por la calle, veo pasar a formas, figuras, colores, y yo juzgo que son hombres que están pasando por la calle. Por lo tanto, solo quien dispone del concepto de hombre, tal como bien lo ha visto Descartes, puede literalmente ver pasar a hombres por la calle. Podemos así decir que en la visibilidad común, lo invisible pone en escena a lo visible y lo hace constantemente a partir del sujeto, tal como si pudiésemos hablar para esos tres primeros invisibles de los cuales hemos hablado, de una especie de invisibilidad trascendental que hace que algo visto siempre es algo que ha sido en un primer momento previsto por un sujeto. De ahí se acuerdan que en Siendo Dado, Marion constantemente dé como paradigma de los objetos comunes, pues los famosos objetos técnicos que siempre vamos a prever antes de hacerlos existir. Pero obviamente en el campo de la estética, lo invisible funciona de una manera radicalmente diferente. Y podríamos preguntarnos, de hecho, cuál es la verdadera ruptura entre una mirada o una percepción común y una percepción estética. En un primer momento podríamos pensar que el problema es el problema de la reducción de lo visible, tal como mostró Derrida en su libro La verdad en pintura. ¿Se acuerdan que el marco de una obra de arte, para retomar las palabras de Derrida, el parergon de una obra de arte, es a la vez interno y sin embargo externo a la obra de arte? Por lo que no podemos determinar claramente que sea la reducción de la visibilidad dentro de un marco que haga de la obra de arte una obra de arte. Pero en realidad tampoco podemos decir que es el objeto como tal que hace que sea una obra de arte, puesto que todos bien conocemos objetos técnicos o objetos comunes, como el famoso urinario de Duchamp, que son a la vez objetos técnicos y sin embargo que pueden llegar a ser obras de arte. ¿Qué es lo que cambia entonces entre la visibilidad común y la visibilidad estética? Pues justamente, tal como dice Marion, lo que cambia es la mirada del sujeto. La mirada que deja de ser una mirada trascendental para aceptarse como mirada secundaria, mirada casi, como dice él, adonada. Y esto se evidencia de manera muy fuerte en el campo de la invisibilidad. De hecho, hay un juego de lo invisible en estética, pero ya no vamos a llamarlo invisible porque no tiene nada que ver con los tres primeros invisibles de los cuales hemos hablado para la percepción común. De hecho, en estética, los tres invisibles que hemos señalado en la visibilidad común desaparecen completamente. El espacio físico pasa a ser un espacio intencional. Todos experimentamos esto sobre las pinturas, que son pinturas pintadas sobre espacios a dos dimensiones, y sin embargo, pues nuestra conciencia intencional es capaz de percibir un espacio que literalmente no existe sobre el cuadro. Un espacio que ya no es el espacio físico, sino el puro espacio intencional. Segundo, tampoco existe sobre las obras de artes el problema de la apercepción. Verán que a nadie se le ha ocurrido darle la vuelta a la Mona Lisa para ver su parte posterior, tal como si nadie sintiera la necesidad de girar las obras de artes por todos lados para intentar verlas desde diferentes perspectivas. Lo que Marion señala diciendo que una obra de arte constantemente nos da todo lo que nos puede dar y todo lo que nos debe dar. No hay nada más que buscar por detrás de ella. No hay nada más que buscar dentro de lo que sería apresentado. Y también desaparece la tercera invisibilidad,
que era la invisibilidad del concepto, puesto que sobre las obras de arte nadie ve realmente objetos, sino recibimos efectos. Y eso podemos verlo fácilmente, pues bien se imaginan que cuando hacemos la cola en Ámsterdam para ir a ver los girasoles de Van Gogh, es porque esperamos ver sobre este cuadro algo muy diferente de los simples girasoles que podríamos ver en nuestro jardín. Por lo que nadie espera ver sobre los girasoles de Van Gogh el objeto girasol como tal. Por lo que los tres invisibles de la visibilidad común desaparecen en el caso de la estética. Pero sin embargo, hay un juego positivo de lo invisible en estética, y es justamente con lo que Marion llama lo invisto. Debemos llamar invisto, a diferencia de lo invisible, ya no el invisible que de manera trascendental nos da a ver, sino el invisible que de manera adonada se da a ver. Y esto es algo que Marion evidencia con el concepto de anamorfosis. ¿Se acuerdan que Marion analiza de manera bastante larga el cuadro Los Embajadores, en el cual están pintados dos embajadores y hay entre ellos una pequeña mancha blanca? Y obviamente por el simple hecho que este cuadro se llame Los Embajadores, si uno ve a este cuadro directamente de manera recta, pues puede pensar que este cuadro es un cuadro sobre la paz, la negociación, la diplomacia, etcétera, etcétera. Pero si nos desplazamos un poquito por la izquierda, vamos a darnos cuenta que esta famosa mancha blanca es en realidad una calavera, por lo que el sentido del cuadro cambia radicalmente y ya no es un cuadro que trata de paz o de diplomacia, sino un cuadro que trata de guerra, violencia y muerte. Pero ¿cómo hacer para ver que esta mancha blanca es una calavera? Pues ya no es que yo de manera trascendental vaya a construir esta mancha blanca en tanto que calavera, sino que debo desplazarme en la sala e encontrar el punto exacto a partir del cual el cuadro me va a dar esta visibilidad en tanto que calavera. Y esto, ahí está, sí, esta es la calavera. Y esto obviamente es muy importante desde el punto de vista de la fenomenología de la donación, porque significa que, a diferencia de lo que sucede en el campo de la visibilidad común, en estética debo someterme yo en tanto que sujeto a la obra de arte. Es decir, no la construyo yo a ella, sino que ella me construye a mí, tal como si yo fuera siempre ya un sujeto secundario. Y eso entonces nos permite distinguir entre lo que sería lo invisible de la visibilidad común, de lo que es al contrario lo invisto en la obra de arte, lo que implica de hecho o lo que explica que puedan existir personas estéticamente ciegas. No es que sean personas malas, es que son personas que no encuentran la buena disposición, el buen ángulo, el buen punto para poder recibir lo que el cuadro me da. Pero si ven cómo la relación con la visibilidad estética invierte radicalmente el problema del sujeto trascendental. Yo no construyo la visibilidad, sino exactamente lo contrario. Es a partir del momento en el cual me acepto como secundario que va a poder surgir esta nueva visibilidad estética. Y existe además, para acabar, en la obra de Marion, una tercera invisibilidad, que en un libro propuse llamar inexistente. Y es la invisibilidad que tiene que ver con el problema amoroso y el problema divino, lo que de hecho para algunos es la misma cosa. ¿Y qué tiene que ver este problema o esa modalidad de lo invisible que tal vez debamos llamar inexistente? Pues en este caso se trata de un invisible que permanece siempre invisible y en este sentido se distingue de lo invisto,
Pero por otro lado, es un invisible que nos da a ver algo no a partir del sujeto, sino a partir del mismo fenómeno. Y eso es algo que podría parecer complejo, pero que en realidad todos hemos experimentado en las relaciones amorosas y sobre todo en las rupturas amorosas. Todos bien entendemos que una ruptura amorosa es una especie de fin del mundo o es una especie de cambio del mundo. No seamos excesivamente trágicos, pero en realidad, según el vocabulario de la fenomenología, literalmente podríamos decir que una ruptura amorosa es un cambio de mundo. ¿Por qué razón? Pues porque, ¿qué es lo que realmente cambia en una ruptura amorosa? Pues todos bien entendemos que al nivel ontológico no cambia absolutamente nada. No hay más ni menos entes antes de la ruptura amorosa que después de la ruptura amorosa. Y sin embargo, todos también experimentamos que, si bien no cambia nada al nivel ontológico, todo cambia al nivel del mundo. Ese autor que leíamos juntos de repente me parece insoportable. Esta música sobre la cual nos dimos nuestro primer beso de repente suena falso. Mis grandes prioridades que habíamos establecido juntos de repente me parecen absolutamente secundarias. Todos hemos experimentado que la totalidad de lo que constituye un mundo como tal o de lo que constituya nuestro mundo de repente ha sido totalmente modificada. ¿Y qué era este punto sobre el cual se sostenía la totalidad del aparecer amoroso y que cambió en el caso de la ruptura? Pues obviamente este punto sobre el cual se sostenía el mundo amoroso es precisamente lo que se llama el amor y lo que jamás nadie ha visto y probablemente jamás nadie podrá ver. Si ven que el amor permanece por definición invisible. De ahí que nadie pueda mostrar, ni menos aún demostrarle a alguien que le ama, porque el amor por definición permanece invisible. Sin embargo, es un invisible un poquito particular, porque es un invisible que desde el fondo de su invisibilidad determina la totalidad de los diferentes apareceres del mundo, tal como si la totalidad de lo visible estuviese sostenida sobre un pequeño punto absolutamente invisible que podemos llamar Dios o que algunos llaman el amor. Y entendemos, gracias a esto, que Marion opera un giro radical dentro del campo del gesto filosófico, puesto que ya no se trata de ver, puesto que el amor nadie lo puede ver, sino que se trata al contrario de leer, de escribir o de escuchar. Porque justamente ese famoso inexistente que algunos llaman amor y otros Dios, no es algo que significa al mundo desde una posición presente, tal como sucede en las imágenes, en las presentaciones o en las representaciones, sino de algo que significa desde el fondo de su ausencia, razón por la cual propongo llamarlo inexistente. Muchas gracias por su atención esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y damos ahora espacio a Cristóbal Castillo, estudiante de filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Adelante, Cristóbal. Hola, sí, primero me veo y escucho bien. Te ve y escuchas bien. Perfecto, ya. Amo, volo ut sis, le dice Heidegger a Hannah Arendt citando a San Agustín, que significa te amo, quiero que seas. ¿Qué significa amar? ¿Y por qué es tan relevante en nuestra condición humana? El amor ha sido muchas veces olvidado por parte de la filosofía, afirma el filósofo Jean-Luc Marion, afirmando que la misma palabra filosofía se constituye en primera instancia por amor, amor a la sabiduría. De ello se desprende su vital importancia en nuestra existencia, pues el amor sería el primer impulsor para conocer.
Tengo que querer conocer para dedicarme al conocimiento. Por otro lado, ¿quién querría vivir sin amor? O como diría Aristóteles en su Ética Nicomaquea, nadie querría vivir sin amigos. Nos da a entender que el amor es el motor para mantener nuestra existencia, para seguir deseando existir. ¿Qué hace tan especial el amor? Pues aceptamos que somos carne y que ésta tiene un modo propio de conocer. Al tocar, soy tocado. Mi carne está afectada constantemente por las cosas del mundo. Siempre crea un nosotros entre los participantes. Es por ello que Marión afirma que soy según mi carne, ya que la carne es afectable por sí y en sí misma. Está incesantemente percibiendo. Por lo tanto, es por medio del tacto que puedo llegar a amar y ser amado, pues es la forma en la que soy afectable y, por ende, alcanzable. Perdón que mueva un poco la cámara, pero estoy con el celular. Según Marión, es algo propio y característico del hombre. Una vida sin amor significaría una vida deshumanizada. Ya podemos imaginar las consecuencias ético-políticas de esta concepción del amor en la que respecta al zoon politikon. El amor en las personas funge como conatus in suo esse perseverandi, o sea, esfuerzo en perseverarse, preservarse, en donde la cuestión de si debo ser o no ser pierde sustento. Al preguntarnos si nos aman, en la reducción erótica, entre la relación amado y amante, surge el motivo para preservarse en el ser. Marión responde a este tema con la siguiente pregunta. Pero, ¿qué significa entonces consentir preservar en el ser? Sino amar ser, por lo tanto, amar seguir siendo. Pues es en la relación con el otro amado en donde tengo un lugar a donde llegar, alguien con quien relacionarme, conocerme e incluso amarme. El ego posee una certeza que mientras se piense confirma su propia existencia, de lo que se desprende que seré en la medida en que realice un acto de pensamiento y conciencia, pues confirmo que soy porque puedo dudar de los objetos. Este acto me sumerge en el tiempo, más precisamente en el aquí, en el presente, estar aquí y ahora. Marión afirma que la única investigación que nos importa realmente es establecer alguna certeza respecto a nuestra identidad, a la ipseidad en su grado más reducido. También nos menciona que necesitamos de una seguridad, más que una certeza. Está bien, confirmo que existo, es una certeza, pero ¿para qué sirve? Para ello nos planteamos la pregunta de si nos aman. En efecto, no nos basta ser para seguir existiendo, exigimos el amor, lo que Marión llama la posibilidad erótica. Perdón. Esta necesidad de ser amado surge a raíz de la pregunta sobre el conocimiento de uno mismo. Desde el cogito ergo sum, puedo reconocer mi existencia. Pero ¿para qué existo? El simple hecho de plantearnos dicha pregunta es un mero acto de vanidad, pues exige una necesidad en el ser humano exterior de sí mismo como motivo para preservarse. Dado que somos seres finitos y que consideramos el amor como requisito de nuestra existencia, inevitablemente requerimos de un amor inagotable e infinito para resistir a la vanidad del para qué existo, pues lo finito no obtiene seguridad. El para qué existo, sin duda alguna, es necesitar saber qué es verdadero, conlleva un acto de vanidad, pues exige una necesidad exterior de sí mismo, de un motivo para preservarse. Oh, perdón, volví a leer lo mismo. Ya. Dado que somos seres finitos y que consideramos el amor como requisito de nuestra existencia, inevitablemente requerimos de un amor inagotable e infinito para resistir a la vanidad de para qué existo, pues lo finito no obtiene seguridad. Ello conlleva la inevitable cuestión sobre la existencia de un Dios, precisamente un Dios amador que nos brinde de esta necesidad de seguridad. Cabe plantearnos, ¿qué sería la vida sin amor? Consideremos el odio como opuesto al amor. Imaginemos una persona que no se tolera a sí misma, se desprecia desde el fondo de su ser, teniendo la constante duda de si seguir existiendo. Marión afirma que todos tenemos una cuota de odio personal. De lo contrario, significaría que nos consideramos dioses o bestias, seres completamente autárquicos que pueden vivir en completo solipsismo. Pues es necesario odiarnos en algún grado para tener la necesidad de ser amados, de que otro valide nuestra existencia. Así, al odiarme, con benevolencia intento anular en parte el influjo de la reducción erótica sobre mí, pues no pongo en cuestión primero mi vida ni eventualmente mi muerte, sino la posibilidad para que mi ego de considerarse como un amante. La respuesta para poder amarnos a nosotros mismos, incluso cuando nos odiemos, está en tener una actitud de mala fe. Tal como lo concibe Sartre, Marión la entiende como mentirse a uno mismo. En este caso, mentirme y creer que somos merecedores de amor, con el fin de tener abierta la posibilidad de poder ser amado. En palabras de Marión, actuar con mala fe respecto al amor personal dice: en adelante, sé mejor que nadie que no merezco el amor que sin embargo reclamo.
Conozco perfectamente lo que tiene de injusta la pretensión de amarme a mí mismo cuando en verdad me odio. Camus afirma en su libro El mito de Sísifo que la pregunta que realmente nos atañe es plantearnos el suicidio, o, dicho de otro modo, ¿por qué deberíamos seguir viviendo? La postura de Marion sería un posible antídoto al absurdo que plantea Camus, pues más que erradicar nuestra cuestión existencial en torno al ¿para qué existo?, nos enfocamos en ¿para quién existo?, en su pregunta ¿me aman? Así, al salir de nosotros mismos y tener un contacto de existente con existente en otro, el fenómeno erótico es un escape al sinsentido de la vida, al afrontar sus respectivas penurias e inconvenientes con mis seres queridos. Ya no existo simplemente por existir, sino para amar y ser amado, dando validez a la existencia de los otros y los otros validando mi existencia. Bueno, eso es mi presentación. Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias por tu presentación. Y comienza la ponencia de Cristian Ojeda, también estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Está Cristian? Ahí sí. Hola, profesor. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Agradecido por la asistencia de todos los presentes. El día de hoy, ¿se me escucha bien primero que todo? Se escucha bien, pero ¿no has prendido la cámara? No tengo, no, Ah, ok. No, no puedo. no hay problema. No hay Vale. problema. Creo que ¿se escucha bien, sí? Se escucha bien, sí. Ya. Bueno, el día de hoy vengo a hacer algunos comentarios, a comentarles a ustedes algunas ideas sobre la carne en Husserl y Marion. La coincidencia fenomenológica entre Marion y Husserl en sus textos Meditaciones cartesianas acerca de la donación y el fenómeno erótico, sobre la problemática de la carne como lo más originalmente mío, entendido la carne en ambos autores como el único objeto de mi estrato abstracto del mundo al cual adjudico campos de sensaciones, enlazándose directamente el sentir de la carne con el sentirme en simultáneo, pues al sentir un cuerpo, la carne se siente a sí misma. En Husserl, la carne reducida remite al alma o unidad psicosomática, la conciencia, y en ella encontramos al yo personal, que actúa en aquella carne, que sufre su contacto con el mundo. De esta manera, encontramos un claro puente entre el yo personal y el mundo a través de la carne, ya que sin la carne no me encuentro ni psíquica ni espacialmente. La carne me permite estar, ya que sin ella no puedo estar en el mundo. Si no tuviera activo mis campos de sensación, un yo no se encontraría aquí, siendo la unión constante de la materia y la forma, lo que permite primeramente la existencia consciente tanto del mundo como del yo. Entendido por Husserl como lo más originalmente mío, desde la reducción a lo propio del ego, a la cual Marion se adhiere, pero con ciertas diferencias. Bueno, cuando hablamos de la carne en Marion, debemos remitirnos a la experiencia erótica. Esta se conforma a través de la experiencia comulgada de puntos espaciales, o sea, carnes, diferentes, que experiencian el sentir otra carne, y que la otra carne también lo experiencia. Nos referimos aquí no meramente a un cuerpo físico, es decir, que la carne siente un cuerpo vivo, otra carne. Este encuentro, contacto, que experimenta el cuerpo vivo como parte de una coexperiencia erótica, es una fusión de experiencias, mas no de egos, a partir de lo más originalmente suyo. Encontrándose el ego con una experiencia en la que él está para otro, y este es entendido como otro que yo experiencio su afectación en mí. Esto constituye la comulgación misma de la experiencia erótica. Lo que me afecte el otro dependerá de cómo éste me requiera, es decir, qué me comunicará el otro desde su reconocimiento de mí. Los contenidos propiamente atribuibles a un ego desde otro lugar oscilarán entre el amor y el odio, la dicha, la felicidad, el goce y el sufrimiento, la esperanza y la desesperación, y la soledad y la comunión. De esta forma, Marion encuentra una salida a la ipseidad, al ego cogito, a la vanidad de estos, sobrepasando lo propio del ego husserliano, con una corroboración del estar del cuerpo y de su experiencia a través del otro. La ipseidad es la ipseidad, desde la base del yo pienso, pero la comunicación en la experiencia erótica, donde ambas carnes reconocen la experiencia de la otra carne, hace pensar al hombre, ya no ego, desde la actitud natural y el mundo de la vida, no meramente fenoménico en su pureza trascendental, pero desde principios propios constitutivos del ego, es decir,
desde la carne como lo originalmente propio del ego trascendental, siendo condición de experiencia en aquella actitud natural, aquella originalidad, resaltando nuestra identidad a través de su factor experiencial, habiendo un nexo esencial entre lo fenomenológico trascendental y lo fenomenológico hermenéutico en el mundo de la vida. Pues como dice el mismo Husserl, todo lo que aparece se da a través de la carne, pero una vez salido del marco fenomenológico trascendental, hay experiencias que se despliegan a través de la experiencia del otro. Lo que éste da influye en mi carne y por tanto en mi yo personal, en mi yo anímico. Y en general, el tipo de experiencia que tengamos determinará un momento de nuestra vida, o mejor dicho, su totalidad, pues si la relación yo-mundo se da a través de la carne en cuanto a experiencia y constitución, claramente la forma en que nos encontremos con el mundo determinará nuestra vida anímica, dejando conceptos, experiencias y ciclos emocionales guardados en nuestra memoria. Sumado a lo dicho anteriormente, la distinción entre los marcos fenomenológicos e intenciones tanto de Marion como de Husserl, habla, desde una mirada personal, la posibilidad tanto de estudiar los nexos entre lo propio del ego trascendental y su vida experiencial en actitud natural, con la potencialidad de abrirse al estudio a través de reducciones de campos fenomenológicos propios del mundo de la vida y de la experiencia del sujeto. Junto con esto, vuelvo a aclarar, por necesidad, que los rendimientos de las reducciones hechas en temáticas de la actitud natural y las hechas en un marco temático fenomenológico trascendental son totalmente diferentes debido a su origen, ya que si nos situamos en la temática de la reducción erótica, esta nace necesariamente en actitud natural, y por otro lado, en la reducción al yo trascendental. Los contenidos personales de la actitud natural quedan fuera, por lo tanto es entendible que Husserl, en Meditaciones cartesianas, en la quinta meditación, no coincida con la explicitación del yo que nace a partir de la experiencia que otro tiene de mi carne, pues son reducciones temáticas totalmente diferentes. Aún así, tales rendimientos abren nuevamente la problemática del yo y la fenomenicidad misma, definiendo qué es el fenómeno, encontraremos el correcto ámbito dentro del cual corroborar la existencia del yo y también del otro. Pero esto sería excluir temáticamente contenidos de la vida misma. Más bien, pienso que se podría hablar de distintas clases de fenómenos, dentro de planos trascendentales como de vivencia en actitud natural, de manera que es necesario un método para ver cada clase de fenómeno, de manera que ninguna parte de la vida quede en olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y comienza la ponencia de Leandro Hidalgo, también estudiante de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Adelante, Leandro. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por la oportunidad de estar aquí exponiendo. Me honra a poder hacerlo aquí junto al profesor Vinolo para que pueda escuchar también y comentar. Lo titulo El icono de Cristo como encuentro y donación de una presencia desde el aporte de Marion. El icono es considerado una expresión de fe desde los primeros siglos del cristianismo, como fuente de experiencias religiosas y vestigio de la transmisión de esa misma fe. Este más tarde se vio reemplazado, sobre todo durante el Renacimiento, con los grandes maestros que pintaron el rostro de Cristo. Sin embargo, se puede reconocer una preponderancia del icono por sobre las demás imágenes posteriores. ¿Existe algún rasgo que diferencia el icono del arte en general? Parece ser que por la misma esencia del icono, que solo materializa un rostro, permite la donación y encuentro con Cristo que mira desde la pintura, donde el cruce de mirada se da sin los estorbos del genio artístico. Para Guardini, el icono es por excelencia la imagen de culto, pues es la representación divina en la materialidad. Esto no se realizó hasta un par de siglos después de la muerte de Cristo, y luego en las reclamaciones iconoclastas se empezó a pintar su rostro con pigmentos naturales sobre madera o en frescos. La imagen del Dios inefable y nunca visto se manifiesta ahora en la imagen de Jesús, pues se ha presentado como verdadero icono del Padre Dios al recalcar en el Evangelio de Juan: el que me ve a mí, ve al Padre. Y para que tal representación ocurra, es la venida de Cristo al mundo en la carne la que permite aprenderlo en la esfera material. En la encarnación, Jesús se hizo visible para los hombres, con un cuerpo humano, con una imagen física. Según Chomborn,
Es la prueba de que el fin último de la contemplación cristiana no puede ser una visión puramente espiritual, pues Cristo ha aparecido en la carne. Y esta carne se puede representar y pintar. Así no debemos entonces avergonzarnos de circunscribir a Dios en un cuerpo de hombre en la pintura icónica, porque Él se circunscribió primero y no se avergonzó de ser hombre, dice Solís. Como el paso de Cristo por este mundo en forma corporal no era eterna, es necesario algo más allá para que su entrega sea universal. Para Marión, cito, la retirada de Cristo no lo hace menos presente, sino más presente lo que le permitía su presencia física. Entonces de allí se entiende que con la invisibilidad de Cristo después de la ascensión, culmina la visibilidad corporal para dar paso a una donación plena, la que no podía estar circunscrita a la corporalidad, pues le impedía físicamente estar en todas partes. Continúa Marión. Si la ascensión ofrece un misterio, se trata al respecto de una modificación radical de la presencia, de un efecto de la resurrección sobre la presencia en general, de una resurrección de la presencia. Entonces la presencia de Cristo ya no está ajustada a las limitaciones de la corporalidad, pues reconoce Marión. Se manifiesta como un don precisamente en que el hombre Jesús, empíricamente determinado, se distancia, y no tiene que ver con una simple ausencia. Es ahora donde reconoce que mediante la Eucaristía la presencia se transforma en donación plena, pues la entrega puede llegar a todos. El comer de Cristo lleva a una unión que no era posible solo con verle y tocarle, encarnado, pues agrega que Cristo se hace reconocer como don de la presencia. El pan consagrado encarna el don perfectamente entregado de un cuerpo que es entregado por vosotros. Luego de esto, otra manera de presencia de Cristo, luego de dejar corporalmente este mundo, podemos reconocerlo en el ícono, pues lo inefable traspasa aquella madera pintada en donde Dios hace presencia. Con esto, el ícono se acerca a los sacramentos, pero aunque no alcanza su nivel, tampoco es una simple representación visual de Cristo. Por esto Marión lo va a reconocer como en un tercer estado, en medio del sacramento y de la representación artística. Similar a esto podemos entender, como decía Luis en las Crónicas de Narnia, cuando sus protagonistas traspasan la puerta del establo hacia el mundo verdadero. Dirán, en nuestro mundo también un establo tuvo una vez algo dentro, que era más grande que todo el mundo. Y es precisamente ese el sentido de cómo lo inmenso puede presentarse en algo pequeño. No porque lo pequeño contenga lo inmenso, sino que lo pequeño actúa como un medio que conduce y abre hacia la inmensidad. En esto el ícono, más que solo una imagen a la manera de fotografía que plasma un momento o una persona de manera estática, es un acontecimiento que ocurre de manera actual y se sigue actualizando, no solo en la fabricación de este, sino en la relación que tiene con quien lo contempla, transformándose en un medio de la gracia que sigue descendiendo a los fieles, donde para Guardini realmente se prolonga el sacramento, el opus operatum de la gracia. A ella se acerca el creyente como un poder sagrado, que naturalmente no se pone entre él y Dios. Como imagen en cuanto a los sentidos, el icono se puede ver. Sin embargo, precisa Marión, no pretende hacerse ver, sino que permite ver y dejarse ver a través de él. Por lo invisible transita a través de lo visible. Es decir, el icono es un medio por el cual no vemos simplemente una imagen de Jesús, vemos el misterio que encierra, a Cristo mismo que está ahí presente frente al fiel que le mira y le suplica desde su propia condición. Es mucho más que lo pintado en lo material, es lo invisto propio de Dios lo que encierra el icono y que se desvela a través de los trazos. Es así como continúa Marión, lo invisible transita a través de lo visible, de modo que el icono pintado soporta los pigmentos en menor medida gracias a la madera de la tabla que al intercambio litúrgico y oratorio de las miradas que ahí se encuentran. Por eso continúa, cito, así como Tomás reconoció a su Señor en el tipo extremo que ofrece la huella de los clavos, de igual manera los fieles pueden reconocer a su Señor en los tipos visibles que trazan los obreros artesanos. En los dos casos, no hay que ver lo visible como un espectáculo, sino identificar la huella como consigna el paso de lo invisible. Otra característica del icono es que propicia un encuentro, pues hay dos miradas que se cruzan. Desde aquí se comienza a entablar la relación del cruce de experiencias, reconociendo que el icono mismo es experiencia real.
pues es capaz de mirar a quien va a su encuentro, en cuanto que es mediador de la mirada de Cristo que le representa. Y dice Solís, esa mirada que viene de la pintura icónica enfrenta nuestra propia mirada, la interroga, la conmueve y en ocasiones la derriba. Ante el cruce de miradas, nadie puede predecir qué acontecerá. Y es por eso que al acudir al ícono, siempre será una experiencia nueva. Y en el cruce real de experiencias, son dos personas quienes se miran. Por una parte, el orante fervoroso hacia el rostro de Cristo en el ícono, y la mirada de Cristo que le contesta. Y es precisamente allí, en el encuentro de miradas invisibles, donde acontece la adoración, concluirá Novoa. En este encuentro posible en el ícono, se da principalmente porque se representa un rostro. Ello es fundamental, porque lo primero que vemos en otro es el rostro. Esto nos abre su historia, su pensamiento, y el rostro, como ventana de la carne, nos presenta al otro, dice Novoa. Desde aquí se comienza a entablar una relación, pues el ícono tiene la capacidad de percibir y responder a la mirada del orante. Aquel que nos interpela es la divinidad misma a través de su rostro facilitado por el iconógrafo, pues tenemos el convencimiento de que en el ícono Cristo mismo nos encuentra, dice Chombo. Y el mirar es sencillo y problemático a la vez. Sencillo, pues el ícono solo es un rostro sin perspectivas ni fondos. Problemático, ya que el rostro es lo más complejo para acercarse a una persona, dado que a pesar de lo que vemos, el rostro permanece oculto. Su cara no alcanza a significar la realidad de su rostro, dice Marión. Es decir, al mirar a una persona, su cara puede circunscribir lo material que existe en ella, pero no es posible hacer un verdadero conocimiento del otro, por solo el ejercicio de mirar. No podemos hacer una descomposición de sus facciones para entender lo que hay detrás. Las emociones no permanecen en la expresión, son pasajeras. En este caso, el ícono es la visión de ese rostro que permanece, y que aunque no pueda moverse para liberar expresiones, las presenta igualmente en cuanto nosotros también somos conmocionados por ese rostro que nos mira. De esta manera, nos dice Marión, esa mirada, aunque pintada como un objeto invisible, tiene algo propio que es mirar, y mira más de lo que se deja mirar. Esa mirada mira fuera del ícono y ante él al fiel que reza a través del ícono. Y para ir concluyendo, en este encuentro personal se propicia el amor, tanto del orante hacia Cristo en el ícono, como de Cristo que se lo contesta también. El creyente realmente entra en comunión con Dios y le ofrece su vida, sus sufrimientos y sus anhelos. Y al experimentarse atravesado por la mirada de Cristo, ello lo reconforta y la insta a participar de esa misma gloria en la cual se funde. Por eso, el ícono, para ser entendido en su real objetivo, debe ser estudiado en la dinámica del amor, vida nueva. Y es el amor lo que abre las puertas del ícono para que el fiel entre en esa comunión en busca de aquellas miradas. Y dice Marión, Cristo no propone a mi mirada tan solo ver y ser vista por la suya. Si me reclama amor, no es un amor por él, sino por su Padre. Si exige que levante los ojos hacia él, no es en absoluto para que yo lo vea a él, sino para que vea también y sobre todo al Padre. Y de esta manera el ícono se encuentra entre Dios y el hombre en sentido pleno, a través de su Hijo, que así reconcilia sus dos naturalezas en la unión hipostática, la materia y la divinidad. El don de Cristo se amplía a todos los hombres después de la ascensión, gracias a la invisibilización de su cuerpo encarnado, lo que da paso a ese cruce con lo invisto. Y es un claro testimonio de ello, lo encontramos en el ícono. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Y damos inicio entonces a la ronda de preguntas. En el chat, la primera la realiza José Mariano Iturbe. La mandó solamente a mí, pero la voy a leer. Dice, buenas tardes, muchas gracias al maestro Vinolo por su creativa exposición. Humanamente solo nos resta adelantarnos como amantes e innegablemente del fracaso del amor, o hay la posibilidad de un amor eterno dentro de nuestra lábil condición. Ahí soy menos pesimista, en este sentido que, tal como bien ve Marion, y es algo interesante porque es algo
que también nota alguien en filosofía francesa que es completamente opuesto a Marion sobre casi todo, que es Alain Badiou. Pues ambos, paradójicamente, notan que no necesitamos un amor eterno. ¿Por qué razón? Pues porque el amor es por definición eterno. Y notarán algo, una vez más, que es muy experimental o como mínimo muy vivencial. Inténtenle ustedes decirle a alguien, voy a amarte una semana. Pues la persona le va a decir, no, yo no quiero que solo me ames una semana. Pero intenten decirle a alguien, mira, yo prometo amarte 40 años. Tampoco la persona aceptará. Porque el amor solo puede existir si existe al infinito. El amor solo se puede decir para siempre. Bien sabemos que por razones sociológicas, que por razones vinculadas con las sociedades contemporáneas, esa promesa para siempre será muy difícil mantenerla. Pero no importa, en el momento en el cual lo decimos, y si es que queremos algún día volver a decírselo a otra persona, la única manera de decirlo es para siempre. Tal como si bien hubiese visto Marion que, de cierta manera, decirle a alguien, te amo, ya es vivir al infinito. Porque te amo solo se puede decir, te amo para siempre. Gracias, profesor. Y otro también para usted, de Héctor José. Dice, para el doctor Vinolo, entiendo que se hace una distinción entre intencionalidad autoconstituyente de un sujeto trascendental y la inversión de la intencionalidad de la conciencia que desfonda la propia subjetividad para disponerla a la obediencia, a la escucha. Esto podría entenderse como una ruptura con Husserl en Marion. Asimismo, ¿en qué medida esta inversión de la intencionalidad es clave para comprender el llamado giro teológico en la fenomenología? Gracias. Sí. Muchas gracias, Héctor. Siempre es muy difícil saber en historia de la filosofía de dónde vienen realmente las ideas, ¿no? Y me imagino que un gran especialista de Husserl podría decir o podría contestarle a Héctor que no es una ruptura con Husserl, puesto que en los 2 volúmenes de Husserl que se llaman La intersubjetividad, ya encontramos cierto rastro de esto y cierto rastro de eso que obviamente el mismo Levinas en su lectura de Husserl pues utilizó de manera abundante. Pero para ser aún más extremo, esta contraintencionalidad o esta ruptura de la intencionalidad constituyente, lo interesante es que Marion la encuentra en realidad en Descartes, es decir, ni siquiera en Husserl. Y Marion hace notar algo que siempre me pareció genial, y es que se acuerdan que cuando solemos comentar la filosofía de Descartes, de hecho cuando la comentamos desde Spinoza hasta Heidegger, y que la gente habla del cogito cartesiano, todo el mundo habla del ego cogito ergo sum, que es la famosa fórmula tanto de los principios de la filosofía, de las segundas respuestas y del discurso del método. Pero Marion hace notar que no es la fórmula del cogito tal como aparece en la segunda meditación. Y que la fórmula del cogito tal como aparece en la segunda meditación omite la palabra ergo. Es decir, que ya no es una demostración de la certeza de mi existencia. Ya no es una proposición tautológica. Es un simple ego sum, ego existo. Yo soy, yo existo. Y a través de una demostración, es decir, que es una intuición vivencial mucho más que una demostración del cogito. Y Marion intenta mostrar en un artículo famosísimo que se llama La alteridad originaria del ego, que se encuentra en sus Cuestiones Cartesianas 2, pues intenta mostrar que justamente esa intuición vivencial de la certeza de mi existencia solo es posible a través de un diálogo con Dios en la meditación segunda. Es decir, que de cierta manera el sujeto cartesiano de la meditación segunda ya es un sujeto que responde a alguien. Y este alguien, en este caso,
Marion muestra que puede tener diferentes figuras, pero podríamos mostrar, o es como mínimo lo que Marion intenta mostrar, que esta ruptura o esta contraintencionalidad del sujeto no es una invención de la fenomenología y que ni siquiera se necesita romper con Husserl para llegar a esta contraintencionalidad, puesto que la encontramos ya en la segunda meditación de Descartes. Y sobre el giro teológico, que es la expresión de Dominique Janicot, pues bien se imaginan que Marion rechaza el giro teológico o rechaza la acusación de giro teológico. Y él constantemente va a intentar mostrar que en la lógica que él despliega, por ejemplo, en la lógica del sujeto adonado, no necesitamos introducir a Dios. Pues en realidad, y en este caso es cuando se separa de Lévinas, porque obviamente muchas personas le dijeron a Marion, bueno, finalmente tu sujeto adonado con esta contraintencionalidad simplemente retoma a Lévinas. Pero no es que simplemente responda a Lévinas, porque en realidad esta contraintencionalidad bien puede ser, y eso es cierto en Marion, la respuesta a un llamado ético que casi podría asemejarse a una fenomenología teológica, pero tal como, por ejemplo, yo intenté mostrarle, también puede ser la respuesta a un llamado estético. Puede ser también la respuesta a un llamado erótico, tal como mostraron los ponentes. Es decir, que no necesitamos llamar a Dios, no necesitamos introducir a Dios en la fenomenología para entender esta figura de la contraintencionalidad o del sujeto adonado. Porque si bien el sujeto es secundario, no es necesariamente secundario frente a la figura divina. Puede ser secundario frente a muchas figuras diferentes. Gracias, profesor. También hay otra pregunta de Eva Reyes. Y dice, gracias por las ponencias a todos. Una pregunta para Estefan. ¿Ante qué sujeto nos encontramos con Marion, además del adonado? Y el sujeto en cuanto crítica, ya de Descartes. Sí, pues Eva, de cierta manera comencé a contestar a lo que planteas. Y sí, o sea, en realidad hay dos grandes figuras del sujeto en Marion. El sujeto trascendental que constituye, o al contrario, el sujeto que se ve constituido por algo, ¿ya? Y una vez más, son cosas que pueden parecer filosóficamente extremadamente complejas, pero que en realidad son también cosas muy simples. Cuando Marion intenta explicar, por ejemplo, que dentro del campo amoroso, uno nunca puede ser primero. Y que de cierta manera, decirle a alguien, te amo, es asumirse como sujeto secundario. Tal como si decirle a alguien, te amo, siempre fuese un poquito responder. Y bien entendemos esto. Para que yo le diga a alguien, te amo, pues esta persona primero debe haber hecho una especie de efracción en mi vida. Debe haber entrado en mi mundo y modificádolo completamente. Por lo que cuando yo le digo, te amo, respondo a la entrada que él o ella hace dentro de mi mundo. Y ahí el famoso sujeto secundario, que puede ser, por ejemplo, el sujeto amoroso o el sujeto estético. Y es interesante porque no quiero ser aquí excesivamente derridiano, pero sin embargo hay una pequeña polifonía cartesiana sobre la cual sería muy interesante trabajar. ¿Se acuerdan de la famosa, la fórmula canónica cartesiana que ya es tan canónica que hasta se hizo marketing? El famoso je pense, donc je suis. Pues justamente quien piensa que la filosofía no se hace a partir de lo que se ve, sino a partir de lo que se escucha, no puede dejar de notar que je suis es en francés el presente del verbo ser, es soy. Pero no hay que olvidar que je suis en francés es también el presente del verbo seguir. Je suis también significa sigo. Y obviamente, si le sigo a alguien,
es que estoy en segunda posición en comparación de él. Por lo que el je pense donc je suis se debe interpretar tanto como un sujeto primero, fundamento, principio, como un sujeto que siempre llega tarde, un sujeto secundario, un sujeto que se descubre en el hecho de seguirle a alguien, o de escucharle, o de responderle a alguien. No sé, Eva, si con esto contesto algo de la duda que tenías. Sí, quiero decirle al profesor que muchísimas gracias, me respondes muy A bien ti, la Eva. pregunta y te lo agradezco. Muchísimas gracias. A ti, Eva, muchas gracias. Bien. Hay otra pregunta también para el profesor Vinolo y también para Leandro, de parte del profesor Ignacio Miralbel. Dice, si bien el amor en sí mismo es invisible, ¿no podríamos decir que lo vemos en sus efectos, expresiones, manifestaciones o íconos? ¿Sería válido esto en la filosofía de Marión? No sé, Leandro, si quieres comenzar o comienzo yo, como tú prefieras. Bueno, voy a comenzar yo porque seguramente usted va a poder No, aportar no, no, mucho no. respuestas. No, no. Gracias, profesor Miralbel, porque estábamos viendo, yo creo que interesante la pregunta porque creo que de eso mismo se trata también el ícono, de ese encuentro físico, que desde ahí una expresión o manifestación de amor. Yo creo ir al ícono, el ícono físico, el que está ahí, y ver el rostro que está pintado. Creo que se manifiesta el amor en eso, o sea, arrodillarse ante el ícono, los fieles, encender vela o colocarlo en un lugar visible en la casa. Yo creo que eso son muestras de lo que hay ahí, que aunque no sea visible el amor, digamos, son visibles las formas de hacerlo. Es parecido, me parece, como, sin entrar, digamos, a ver el icono de los otros en el rostro, sino es como cuando tenemos las fotografías de nuestros familiares fallecidos. O sea, no creemos, no vemos simplemente ahí un rostro de alguien que conocimos, sino algo mucho más allá. Lo tratamos con cariño, lo ponemos en un lugar y tratamos de ver, de hacer ese cruce, digamos, de ese cruce de miradas, aunque con la persona que está fallecida no está ahí, digamos. Pero creo que es una manera de manifestar el amor y que tanto en el icono como en la fotografía se puede demostrar, me parece. Voy a contestarle algo un poquito trágico a Ignacio. Porque obviamente es una pregunta que, más allá de la fenomenología de la donación, yo me hago constantemente. ¿Cómo mostrarle o cómo demostrarle a mi esposa que le amo? Pues lo que nos dice la fenomenología de la donación es imposible. Y es imposible por una razón muy simple. Imaginemos que para mostrarle mi amor a mi esposa yo le haga regalos. ¿Eso muestra que le ama? Pues en ningún caso. Puedo tener otras intenciones cuando le hago regalos. Imaginemos que le dedique mucho tiempo. ¿Eso muestra que le amo? Pues a lo mejor no. Mucha gente le dedica tiempo a personas para poder acceder a ciertas herencias, etcétera, etcétera. Imaginemos, caso extremo, que yo me suicide frente a ella para mostrarle que le amo. ¿Demostraría que le amo? Pues en ningún caso. Ella simplemente puede pensar que yo padecía de alguna patología mental que me llevó al suicidio. Por lo que en realidad lo interesante en la visibilidad del amor, y es probablemente por eso que es el núcleo de la fenomenología de la donación. ¿Por qué? Quien permite visibilizar el amor, tal como comentaba Leandro con el ícono, es exactamente lo mismo. No es quien lo da, es quien lo recibe. Es decir, que para poder visibilizar el amor hay que saber recibirlo. En este sentido que yo puedo hacer todo lo que yo quiera y si mi esposa se cierra al amor, no va a recibir nada de mí en tanto que amor. En cambio, si ella se abre al riesgo de recibir mis gestos en tanto que amor, entonces a lo mejor un silencio mío puede aparecerle como un gesto amoroso. Una ausencia mía puede aparecerle como un gesto amoroso. Es decir, que la visibilidad del amor siempre la determina el donatario y no el donante. Eso es lo interesante.
De ahí que sea imposible mostrarle amor a alguien, porque de todas maneras yo no construyo la visibilidad del amor que doy, lo construye la persona que lo recibe. Y si no quiere recibirlo, pues no hay nada que hacer. Es lo que les comentaba acerca de los ciegos estéticos. Yo escuché varias veces o alguna vez en un museo en Barcelona una señora frente a un cuadro de Joan Miró decir, esto mi hijo puede hacerlo. Bueno, no hay nada que hacer. La persona no recibe nada. No es que Miró haya fallado, es que ella falla en recibir. Pues tal vez lo mismo suceda en el campo amoroso. Y eso es uno de los puntos para mí más importantes de la fenomenología de la donación. A muchos que venimos de sociedades católicas, se nos ha enseñado desde que somos niños que lo difícil y lo importante es saber dar. Y es cierto, hay que ser generoso, hay que dar, muchas éticas se fundamentan sobre el don, ok. Pero me parece que a veces hemos olvidado que tal vez exista algo aún más difícil que saber dar, que es saber recibir. Porque por mucho que se den cosas, si nadie las sabe recibir, nadie podrá visibilizarlas en tanto que don. No sé, Ignacio, si contesto un poquito a lo que comentabas. Sí, muchas gracias. Excelente las dos respuestas. Yo tengo una pregunta para dos ponentes. Ok, bueno. No, pero Francisco, dale. Sí, no, yo hice una para Cristóbal, que se le quería preguntar. Bueno, agradecerte, ¿no es cierto?, tu ponencia y en torno a lo que has presentado. ¿No será el amor? O sea, no sé, quiero que me digas tu opinión respecto a lo que he leído Marión y también los otros autores. ¿No será el amor una posibilidad para pensar una constitución del sujeto eh, a partir de esto, ¿no es cierto? Como que amo y luego soy, ¿no es cierto? Y no soy y padezco el amor simplemente como una pasión. Como que esto nos permitiera abrir, ¿no es cierto?, a lo que está muy en debate también, sobre todo en teología, en cuanto a una ontología trinitaria, una ontología del ser social, por así decirlo. No será el amor lo que nos permita, porque como el amor es precisamente aquello que nos pone en contacto con otros, ¿no es cierto? No será que amo y luego soy y no soy y después padezco de este amor. Interesante, sí, iba a decir, Listo. sí, interesante análisis. La verdad es que, al menos lo que he leído de Marión, es que de cierta forma se genera una intersubjetividad de lo real, no sé si estoy equivocado. Entonces, en cierta forma, sí podríamos ser en parte del otro, de la misma comunión, generar la misma realidad. No sé si respondí bien a la pregunta en realidad. Sí, claro. Sí, el profesor quería hacer preguntas. Sí, solo quería hacerles un comentario porque, o sea, me gustaron mucho las tres ponencias de esta tarde y me llamó la atención que muchos hablaron de la carne y del tocar. Y obviamente, pues, el tocar es un sentido un poquito aparte de los otros cinco, porque de los otros cuatro, porque tal como señalaron, es el único sentido que es inmediatamente recíproco. Puedo ver sin ser visto, puedo oír sin ser oído, pero no puedo tocar sin ser tocado. Así que es el sentido inmediatamente recíproco. Y eso, para ir hacia mis propias obsesiones conceptuales, siempre me ha llamado la atención que en la historia de la filosofía hay sentidos que se han valorado de manera muy alta, como por ejemplo el ver. Bueno, el ver es realmente el sentido más alto entre todos, que nos lleva a la verdad, la intuición. Y hay, al contrario, otros sentidos que son sentidos mucho más secundarios, como el, no sé, el oler o el tocar, tal como si existiese una especie de jerarquía filosófica de los sentidos, y que también se refleja en estética. Notarán como hasta bastante recientemente no existía
una gran filosofía de la música, hasta digamos Schopenhauer casi, una gran filosofía de la música, una gran filosofía del baile, una gran filosofía de la gastronomía. Entonces, quería preguntarles tanto a Cristian como Cristóbal, ¿qué piensan ellos? Claro que es una pregunta demasiado general, ¿no? Pero ¿qué piensan ellos que cambiaría en la filosofía el decir que nuestra relación con la verdad o con el pensamiento ya no va a ser una relación de visión, que pensar algo o entender algo ya no es verlo, sino que es tocarlo? ¿Qué es lo que cambia para ellos esta introducción del tocar en el campo filosófico? Porque me parece muy importante. Yo voy a hablar primero, no sé si Cristian le molesta. Dale Bueno, nomás. a mi parecer, incluir el tacto a forma de conocimiento permite una mayor aperturidad frente a los mismos fenómenos de la realidad, a cómo entendemos y percibimos. Al ser el tacto algo recíproco constantemente, ya se podría analizar el mismo vínculo del tacto en sí para poder entender las cosas de manera diferente. A mi parecer sería bastante interesante porque permite una mayor aperturidad al conocimiento. Hola. A ver, filosóficamente desde por lo menos lo que sé de Husserl y lo que he leído de Descartes y Marion interpretando a Descartes, primero, no quizás tanto aplicación propiamente tal del tocar sobre la conceptualización de los objetos. eh, Creo que es como lo que dije un poco en mi ponencia, que se conectaría de una manera más origi ¿cómo se dice? Original, de una manera más original a los objetos del mundo con el sentiente, con la carne. Por lo tanto, no sé si la palabra es apertura, aunque quizás sí, en la relación entre un objeto o otra persona con mi carne, al tocar algo, sino quizás mayor, como Husserl lo plantea, que la carne es lo más cercano a lo originalmente propio del ego, quizás haya aún más, llegue a superar inclusive un poco la visión. Es que quizás la visión en la historia de filosofía ha imperado porque mm, por algún tema intencional que tiene el ser humano de abocarse más a la visión porque es lo primero que se nos presenta. O sea, el primer contenido quizás noceológico que tenemos a mano cuando empezamos a constituir el mundo, porque el tocar lo tenemos solo para los objetos que están a nuestro alcance. Y el ver está abarca todo el horizonte de la conciencia. Entonces, claramente quizás por eso se haya privilegiado en la historia del pensamiento humano, no solo de la filosofía, el abocarse más a la visión para la descripción de los objetos. Y yo creo que la carne puede darle una nueva significación más propiamente tal a la identidad del ser humano, entendida fenomenológicamente desde Husserl, a eso. Pero habría que indagar más en ello experiencialmente, porque no es muy ideal que digamos más contenido de experiencia. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Eso me Muchas parece gracias a ustedes. interesante porque siempre, o sea, siempre me llamó la atención esta diferencia entre los sentidos filosóficamente nobles o pensados como nobles y los sentidos pensados filosóficamente como pobres, ¿no? O sea, ver es algo noble. Tocar, o peor aún, oler, es algo un poco sucio filosóficamente. Mm. Y sería interesante cuestionar justamente a partir de Marion y de la carne esta jerarquía, ¿no? O sea, igual en estética, el cine o el teatro es noble. El baile, no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Porque al final, a partir de la tradición, uno se vuelve más positivo en el sentido de lo que dice Byung-Chul Han, quizás.
Entonces uno se acostumbra más a ello, a partir de la tradición. Bueno, Yo la tengo una griego hipótesis era... al respecto. Perdón que interrumpa. No, adelante, adelante. Yo tengo una hipótesis respecto a que quizás se ha mezclado o contaminado con las sensaciones que provoca cada sentido. Generalmente el tacto y el olfato se le asocia a cosas más primitivas como el placer. En cambio, lo visual suele asociarse con lo ideal, como una suerte de imagen a qué imitar. Pero ¿cómo podemos imitar un tacto o una vivencia? Creo que es más difícil de definir en sí. Sí, pues sí. Pero eso además es interesante porque también se conecta con lo que comentaba Leandro, ¿no? O sea, ¿por qué no se pueden tocar los íconos? ¿Por qué en una iglesia no puedo abrazar una estatua? No, eso no hay que hacerlo. ¿Pero por qué? Claro, sí. Bueno, Marión también tiene esto de la llamada y la respuesta. La llamada se escucha en la respuesta. O sea, no solamente es ver, ¿no es cierto? A pesar de ser fenomenología y tener la intuición que es ver a través de, sino que también tiene esta dinámica de la escucha. Que también es propiamente cristiana, ¿no es cierto? O sea, propiamente judía. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo más, decir algo más, preguntar algo más. Profesor Miralbel tiene el micrófono abierto. No, nada. Ok. Solo que quizá aquí podríamos, como el profesor Guinón dice, hay un tema antropológico muy fuerte, ¿no? Que es como la antropología de tradición platónica y cristiana y tal, hemos tenido una tendencia a valorar lo espiritual y asociamos entonces la visión, ¿no? Y la audición con lo espiritual, todo aquello que es carne, es cuerpo, lo consideramos secundario. Hay un tema antropológico y de tradición, ¿no? En cambio, quizá ahora, en la psicología contemporánea, como ¿no? Lo ve también uno en, no sé, por ejemplo, los autores franceses que hablan del cuerpo, ¿no? Bien, pues, o sea, recuperar el hecho de que lo corpóreo en nosotros no es menos noble, ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que hay un tema ahí. Yo esto lo planteo desde el punto de vista taoísta, ¿no? ¿No será que cuerpo y mente, ¿no? En vez de ser dos, una cosa por encima de la otra, la razón por encima de las pasiones, es una cuestión del doble lado, ¿no? Del yin y el yang complementándose, pero sin jerarquía. Entonces, en ese sentido, lo que plantea el profesor Vinolo es como una cierta nueva antropología, ¿no? ¿Estaría de acuerdo? No sé, que trasciende esa jerarquía de lo espiritual, lo corpóreo, ¿no? No sería algo por encima de lo otro, ¿no? Sino que sería, yo me imagino el símbolo taoísta con el lado, uno de los lados que irradia hacia la tierra y el otro que se eleva hacia el cielo, como para entender un poco cómo se complementan, pero no hay jerarquía. ¿Qué opina el profesor Vinolo de esto? Bueno, eso, Ignacio, lastimosamente no lo planteo yo, lo plantea Mario. No, no, no creas que yo planteé esto, ¿ah? Pero sí, sí, efectivamente, o sea, es recordarnos o sea, que probablemente una de las singularidades más importantes del cristianismo es que es una encarnación, es que es el Dios, pero el Dios hecho carne, no es el Dios hecho concepto, es el Dios hecho carne. Entonces, ahí sí, o sea, por eso comentábamos con este Francisco que también hay un impacto teológico muy importante, muy importante. Bien. Bueno, con esto entonces damos por finalizado nuestro seminario sobre Jean-Luc Marion. Empezó ayer en la mañana y ha estado muy interesante, muy enriquecedora la exponencia y muy variada también, ¿no es cierto? Estuvo el profesor Rollero, estuvo el profesor Baza, la profesora Campo y ahora el profesor Vinolo, además de los estudiantes que han tenido este objetivo de profundización y Cristóbal, que, que ha leído por su cuenta a Marion y ha querido participar de esta instancia. Así que muchas gracias y realmente son
son momentos de mucho diálogo y muy enriquecedores. Así que muchas gracias y bueno, nos veremos pronto en alguna otra Muchísimas oportunidad. gracias por la invitación. Gracias, profesor, por aceptar. Todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias.